Y bueno, queridos estudiantes, comenzamos con este segunda parte, ¿cierto?, de esta clase de filosofía, en donde estamos viendo lo que es la personalidad, ¿cierto? Y cómo es que influyen o cómo es que forman la personalidad, en este caso, lo que es tanto el temperamento por un lado, ¿cierto?, como lo es el carácter, en este caso. Estuvimos viendo en primera instancia, ¿cierto?, que en esta conformación de la personalidad que vamos teniendo, en primera instancia sabemos ya que esta es única, ¿cierto? Cada individuo tiene una propia personalidad, que esta personalidad al parecer, bueno, se va desarrollando de diferentes aspectos, sí, sí, aspectos, de diferentes aspectos, vamos a decirlo. Entre ellos tenemos por un lado el punto hereditario que nosotros vamos teniendo, en donde nos vamos dando cuenta que tenemos ciertas salidas, por decirlo así, en común con la gente que es de nuestra sangre, ¿cierto? Porque compartimos genes y esos genes hacen que también nuestra personalidad se parezca en cierta medida, ¿cierto?, a nuestros familiares, pero también tenemos la otra parte que forma nuestra personalidad, que ya no es el lado hereditario, sino que el lado ambiental, ¿cierto? En donde nosotros fuimos criados, el entorno social en donde nosotros fuimos criados, la forma de interactuar que nosotros fuimos teniendo y que hemos ido teniendo todavía. Que eso hace, obviamente, que nuestra personalidad eh, sea única en este caso, ¿cierto? Estábamos viendo eso. Ahora vamos a dar paso a lo que es el carácter, ¿ya? Como aparece aquí etimológicamente, carácter hace referencia a esta marca grabada, ¿cierto?, en un objeto para poder hacerle reconocible, ya que en su acepción psicológica se utilice para hacer referencia al estilo de vida propio y personal del comportamiento de cada individuo, ¿ya? En este caso, que le identifica, ¿cierto?, frente a los demás, lo que nos hace ser únicos en este caso frente a los demás. Viene siendo el conjunto de reacciones y hábitos, ¿cierto?, de comportamiento que hemos ido adquiriendo a lo largo de nuestra vida y que dan especificidad, ¿cierto?, al modo de ser individual, nos hace únicos en este caso, ¿cierto? El carácter va de la mano, obviamente, con lo que es esta parte de lo que es el ambiente, ¿ya? Nosotros vamos formando nuestro carácter a medida que vamos interactuando con las personas. Y si nos criamos no sé, digámoslo así, en un ambiente en donde veíamos mucha agresividad, no sé, tal vez alcoholismo, eh, muchas peleas, nuestro carácter, nuestra forma de comportarnos o de reaccionar frente a determinadas situaciones, tal vez va a ser un poco más a la defensiva, un poco más resaltada, en fin. Y obviamente si ya nos vamos por otro extremo en lo que no vemos estas peleas, ¿cierto? No es tan agresiva, sino que es totalmente distinto, algo completamente pasivo, muy relajado el ambiente, eh, no hay ningún problema, no hay gritos, no hay nada. Obviamente, nuestra forma de reaccionar a ciertas situaciones va a ser muy distinta, no va a ser a la defensiva en este caso, por supuesto, y tal vez va a ser como una forma mucho más pacífica a lo mejor, ¿cierto? Pero obviamente esta es la parte del carácter que nosotros vamos formando, ¿ya? Y esto se va formando simplemente en la interacción que nosotros vamos teniendo con la gente. En primera instancia, obviamente, la primera forma de socializar aquí la tenemos con nuestra familia, ¿ya? El núcleo familiar en donde nosotros fuimos criados, ahí es donde se nos va enseñando, se nos van dando ciertas pautas de conducta, pero no es la única, ¿ya? También tenemos el entorno, el barrio en donde nosotros estamos, los amigos con los que nosotros interactuamos, tenemos la escuela, por un lado, en donde también se nos enseña, ¿cierto?, cómo ser, cómo interactuar,
y aunque no se nos enseñe, nosotros estamos interactuando constantemente con gente, entonces eso ya nos hace ir formando nuestro propio carácter en este caso, ¿cierto? Que es parte constitutiva de lo que es nuestra personalidad. Y no solo la escuela, sino que ahí seguimos con el trabajo, algunos, ¿cierto? Con el grupo de fútbol que tienen algunos, con el grupo, no sé, de iglesia que tienen otros, en fin, ¿ya? Carácter y personalidad en relación a esto, ¿cierto? Junto con el temperamento, las aptitudes en este caso configuran lo que es la personalidad de un individuo, ¿ya? Con esta noción se hace referencia a lo que son las disposiciones permanentes, profundas y difícilmente modificadas o modificables. Pero tenemos por otro lado, ¿cierto?, el carácter que no se manifiesta de forma total y definitiva en la infancia, ¿ya? Sino que pasa por distintas etapas, distintas fases, hasta alcanzar su completa expresión al final de la adolescencia, ¿ya? En este caso, de cierto modo, ¿cierto? Y en tanto que se ha aprendido, uno es responsable de su propio carácter, ¿cierto? De ahí que el concepto se vea muchas veces teñido de una valoración moral, porque, bueno, nosotros vamos también de la mano con lo que es el tema de la inteligencia, ¿cierto? Vamos reflexionando, pensando sobre nuestro actuar, en este caso sobre por qué yo soy así, qué puedo cambiar, qué no puedo cambiar, o o por qué yo reacciono así frente a determinadas situaciones. ¿Qué puedo hacer para que esto no siga de la misma manera, tal vez? ¿Ya? En este caso, hay un objeto, ¿cierto?, de reflexión en este caso, y que este caso viene siendo la educación. Si nos vamos a ver diferencias entre lo que es el temperamento y el carácter, aunque a nivel cotidiano, ¿ya? Es frecuente la utilización del concepto de carácter y temperamento como sinónimos, generalmente, ¿ya? No, tienes un temperamento ahí, o tienes un carácter, como que uno lo suele asociar como que son lo mismo, ¿ya? Y en este caso nos vamos dando cuenta que no son lo mismo, ¿cierto? Pero sí van de la mano de algo, que es el tema de la personalidad, ¿ya? De la personalidad, o sea, del temperamento y el carácter nuestro, ¿cierto? Es que deriva en parte de nuestra personalidad, ¿ya? Mientras el temperamento, ¿cierto? En el temperamento, la influencia de los aspectos constitucionales es fundamental, ¿cierto? En el caso del carácter, tenemos los elementos esenciales que vienen siendo los hábitos y las reglas que se van adquiriendo a lo largo de la vida, ¿ya? Entonces, en este caso, el carácter, ¿cierto? Viene siendo esta manera de actuar de un individuo, de una persona, como consecuencia de su temperamento y de su inteligencia también, ¿ya? Y de una serie, obviamente, de influjos personales y ambientales de toda índole, ¿ya? Por otro lado, tenemos, y ya habíamos dicho, ¿cierto?, que nuestra personalidad va de la mano del punto de vista hereditario y también ambiental. Bueno, por un lado tenemos este tema ambiental, ¿cierto? La personalidad y la socialización. En este lado tenemos el hogar, la familia, en donde nosotros fuimos criados, con quien hayamos sido criados, ¿cierto? Y por otro lado tenemos la escuela. Son, como ya les había comentado antes, estos son los grupos principales, ¿cierto?, de socialización que nosotros vamos teniendo, ¿ya? Eh, Son las primeras instancias de socialización y podríamos decir que las más importantes, porque son las que tenemos a lo largo de nuestra vida por un tiempo muy prolongado, ¿cierto? Muy, muy prolongado. La socialización, ¿cierto?, viene siendo el proceso mediante el cual miembros maduros de una sociedad, como padres, profesores, ¿cierto?, cualquier otro, van moldeando la conducta de los niños, de los individuos, de las personas, ¿cierto?, al poder permitirles una participación plena en la sociedad y la contribución a la misma. Ya les había dicho
que desde pequeños, ¿cierto? En primera instancia tenemos a la familia que nos va enseñando, no sé, lo que es el bien y el mal, lo que es cómo actuar, cómo debemos reaccionar frente a algo que nos diga alguien más, cómo es que podemos interactuar con las otras personas. Eso lo enseña la familia, ¿ya? Nos enseñan valores, nos enseñan las creencias, nos enseña, ¿qué nos enseña la familia? Un montón de cosas. A caminar, nos enseñan nuestras primeras palabras, ¿cierto? A hablar en realidad, a expresarnos. Todo eso va de la mano de la familia, ¿ya? Pero por otro lado tenemos la socialización que se da en la escuela, ¿cierto? En donde ya se nos enseña a socializar con un grupo que no es mi núcleo familiar, ¿cierto? Que en este caso es un grupo distinto a mi núcleo familiar. Entonces, en este caso nos enseñan muchas veces a interactuar, a socializar con más gente que piensa distinto, que cree distinto, y eso obviamente también contribuye, ¿cierto?, a cómo es que cómo es que se va formando mi personalidad, ¿ya? Tenemos la personalidad, ¿cierto? El fomento de la iniciativa en la etapa preescolar. Desde muy pequeños es posible estructurar la personalidad de un futuro adulto, en este caso, ¿ya? A la edad, ¿cierto? Cuando somos muy pequeños, eh, el cerebro es sumamente permeable, ¿ya? A todo tipo de estímulos. Como ya les había dicho, hay edades, ¿cierto? Sobre todo desde que somos muy pequeños hasta una cierta edad de la básica media, pero más pequeños todavía, más pequeños, somos esponjas. Todos lo fuimos en su momento, esponjas. Ya en el caso de que absorbíamos toda la información que nos llegaba, absorbíamos tanta información que aprendíamos a hablar, aprendíamos ciertas palabras enseguida, aprendíamos los colores, pero todo esto va a depender, obviamente, de si había un adulto que estaba estimulando esto o no, si nos estaba enseñando o no ese adulto en este caso, ¿cierto? Eh, Esto es lo que se conoce en este caso como plasticidad cerebral, ¿ya? Lo que el niño aprenda o experimente, como aparece acá, en sus primeros años, esto permanecerá hasta la muerte, hasta su muerte, ¿ya? Eso por parte de pequeños, pero por otro lado tenemos que en la adolescencia eh, surge un tema que es el tema de lo que es la búsqueda de nuestra identidad, ¿ya? Si bien, ¿cierto? Nosotros todos tenemos una personalidad, hay un problema en la adolescencia en que nosotros no sabemos quiénes somos, ¿ya? Me imagino que aquí todos hemos pasado por algo así similar. No sabemos quiénes somos. Tanto así que hay muchos adolescentes, podría incluso incluirme, no sé en qué grupo sí, que pasan por distintas etapas no sé, musicales, por distintos géneros musicales, intentando identificarse con alguno, ¿cierto? Para saber qué les gusta, qué no les gusta, por grupos sociales también, eh, y todo eso, ¿ya? El aspecto central para el adolescente es el desarrollo de una identidad, ¿ya? Que ofrezca una base sólida para lo que es la edad adulta. Es evidente que el individuo ha estado desarrollando un sentido del yo en la infancia, pero ya aquí se acentúa muchísimo más en lo que es la adolescencia, ¿ya? Como una crisis por la que llegamos a pasar todos, ¿cierto? En lo que es la adolescencia. La adolescencia marca la primera vez que se hace un esfuerzo consciente por responder a esta pregunta, ¿cierto? Que viene siendo el ¿quién soy? ¿Quién soy yo? ¿Qué me define? ¿Qué me hace ser yo? ¿Ya? ¿Qué me hace ser en este caso único? Son preguntas por las que pasa un adolescente. ¿Soy único realmente o no lo soy? Este conflicto define esta etapa de la identidad
contra lo que es la confusión, ¿ya? Como les había dicho, es una etapa por la que todos pasamos, ¿cierto? Bastante conflictiva, es difícil de entendernos nosotros, ¿cierto? Pero es algo por lo que se pasa. Por otro lado, tenemos que, continuando con este tema de lo que es la influencia, ¿cierto? La interacción social, hay una influencia familiar y desarrollo de la personalidad. En este caso, la mayoría de los expertos creen que las experiencias de un niño, su entorno familiar, son cruciales, ¿ya? Especialmente la forma en que sean satisfechas sus necesidades básicas o el modelo de educación que se siga, aspectos que pueden dejar una huella duradera en la personalidad, ¿ya? Se cree, por ejemplo, que el niño que se le enseña a controlar sus esfínteres demasiado pronto o demasiado rígido, ¿cierto? Puede volverse un provocador, por ejemplo. O los niños que aprenden el comportamiento típico de su sexo por identificación, ¿cierto? Con el progenitor de igual sexo, pero también el comportamiento de los hermanos y o hermanas, especialmente los de mayor edad, pueden influir en su personalidad, ¿ya? Tener en cuenta que cuando se es más pequeño, de hecho incluso de adulto también pasa, pero cuando se es más pequeño sobre todo, uno tiende a tener como, ¿cómo se diría? Como un modelo a seguir o como su ideal, ¿ya? Muchas veces suele pasar que el modelo a seguir viene siendo o su papá o su mamá, ¿cierto? Pero también puede ser su primo mayor, su prima mayor, eh, su hermano mayor, o un tío, una tía. Y en este caso son personas que uno las ve así como, esto es lo que quiero ser, y lo sigue y hacen lo mismo que la otra persona, ¿ya? Como puede ser el ejemplo de esta imagen, ¿cierto? En donde se tiene ahí al parecer a la mamá trabajando, ¿cierto? Hablando por celular, eh, observando su computador, ¿cierto? Mordiendo un lápiz, y por el otro lado, la niña, podríamos decir, ¿cierto? Que es la hija en este caso, eh, claramente la ve como un modelo a seguir e intenta seguir los pasos, tal cual, hace exactamente lo mismo, ¿ya? Y eso es lo que pasa en general, en la niñez, ¿ya? Uno tiene su modelo a seguir, ¿ya? A veces ni siquiera está dentro de la familia. A veces mi modelo a seguir, no sé, puede ser un personaje de la televisión, puede ser el caso, ¿ya? Y eso va a ir, obviamente, desarrollando mi personalidad. Así que igual hay que poner ojo también. Y aquí ya vamos hacia lo último, la personalidad y la cultura. Bueno, ya dijimos, ¿cierto? Que nuestra personalidad, el desarrollo de nuestra personalidad va muy de la mano del tema del ambiente, de lo que es la cultura en la que yo habito, ya del entorno social en donde yo me crío. Y obviamente hay que tener y hacer hincapié, como dicen algunos autores, ¿cierto?, en el papel que cumplen ciertas tradiciones culturales en el desarrollo de nuestra personalidad, ¿ya? La antropóloga Margaret Mead convivió con dos tribus en Guinea y mostró esta relación cultural al comparar un comportamiento pacífico, cooperativo y amistoso de una con el hostil, competitivo de la otra, pese a tener ambas las mismas características étnicas y vivir en el mismo lugar, ¿ya? Entonces aquí vamos a ir viendo eso y vamos a ir reflexionando sobre eso. Vamos pensando y los invito a ustedes a reflexionar y a preguntarse, ¿cómo es que se ha formado mi personalidad? ¿Cuánto ha influido el, el entorno social en donde ustedes están en lo que es su personalidad, su forma de actuar, su forma de ser, de pensar, de creer? Los invito a eso, queridos estudiantes. Espero que les haya gustado esta clase, que la hayan comprendido
Y si no fue así, como siempre les digo, si tienen alguna duda, pueden hablarle, por supuesto, a su profesora Denise, que no va a tener inconveniente alguno en responder y solucionar todas las dudas que ustedes tengan. Cuídense mucho y nos estamos viendo ya el próximo viernes. Chao, chao.